Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Santo Dios, Santo Dios, siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh. En tu inmensa gracia, un pueblo escogiste para ti. Tu misericordia y grande bondad no tiene fin. Fuiste fiel a tu pacto, aun cuando tu pueblo pecó contra ti, Santo Dios, Santo Dios. En el tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Cristo, aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad, en Jesús, Hijo de Dios, Santo eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre.
nombre sobre todo. Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Gracias a Dios por esta mañana. Vamos a ir a Lucas 12. Vamos a leer el texto de la palabra del Señor. Lucas 12, del 22 al 34. Envía tu bendición, Padre, esta mañana a través de tu palabra. Lucas 12, 22 al 34. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen necesidad, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros pondrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues, si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria por Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, Señor, porque un día como hoy tú lo levantaste de entre los muertos, Señor, y le diste vida y le diste todo reino, toda autoridad, Señor. Gracias porque estamos una vez más delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para levantar una ofrenda de adoración, una ofrenda de amor para ti, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos sostiene. Tu palabra es eterna, tu palabra es digna, tu palabra, Señor, purifica nuestros corazones y trae luz
y entendimiento en nuestras vidas, Señor. Te pedimos esta mañana que sigas obrando, que sigas añadiendo virtud a nuestros corazones, que sigas manifestando tu amor a través de tu iglesia, Señor, que sigas aumentando nuestra fe, Señor, conforme a tus propósitos eternos y maravillosos, Señor. Padre, gracias porque solo en ti podemos esperar y estar confiados en el Padre, que le ha placido darnos este reino, Señor, esta autoridad, esta bendición de poder congregarnos y poder estar aquí, Señor, junto a ti, en presencia tuya, Señor, en esta congregación adorándote, Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que Él reina y por los siglos de los siglos, Señor. Envía tu Santo Espíritu esta mañana y darnos entendimiento para recibir tu palabra con amor, con alegría, con gozo, Señor, y permite que nuestros corazones, Señor, sean encendidos a través de tu palabra, Señor, al recibirla, Señor, esta mañana. Padre, te adoramos y te damos la gloria porque tú lo mereces y porque tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, digno eres de recibir toda alabanza y todo honor, Padre Celestial. Amén. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús. No temeré, oh perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré, oh, y diré al Señor, refugio alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida
escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a tus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Ese es el poder de tu cruz, Señor. Que tú compraste nuestra salvación. Gracias, maravilloso pastor. Nadie me quita mi vida, yo la doy. Tú dijiste, Señor, que aquellos que el Padre te había dado, nada los puede arrebatar de tu mano. ¿Cuánto poder hay en ese sacrificio, Señor? Siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió ahí. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí. Y culpa cargó
tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre ahí escrito sobre mí, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó su incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Fui perdonado en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese poder maravilloso, el cual nos pasó de muerte a vida, el cual, siendo extraños, ahora somos tus hijos, siendo enemigos, somos amigos tuyos. Ese poder con el cual nos has traído a ti, Señor, al reino de tu luz admirable, para proclamar las virtudes tuyas, las maravillas de Dios. Te adoramos, Señor. Qué gran poder de la cruz. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a recibir la palabra del Señor. Sí. Buenos días, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en su nombre y de poder glorificar a nuestro Dios en esta ocasión, en esta mañana. Vamos a considerar en esta última sesión que tenemos juntos en esta reunión, y hemos estado pensando a lo largo de estos días y siendo invitados a reflexionar, desafiados a reflexionar en cuanto al Calvario. Así que ya hemos hablado acerca de las paradojas del Calvario, hemos hablado acerca de la teología del Calvario, hemos hablado acerca de proclamar el mensaje del Calvario. Permítame
considerar en esta última sesión algo que posiblemente puede suceder, y es olvidarnos del mensaje de la cruz. Así que he titulado a esto: no olvidemos el mensaje de la cruz. No perdamos de vista jamás que es precisamente en la cruz donde nuestro Señor padeció, sufrió, como cantábamos hace unos minutos, y meditemos por última vez en ello. Posiblemente, si eres un lector de literatura cristiana, tendrás más de un libro que aborde el tema del Calvario, que aborde el tema de la cruz. A lo largo de los siglos, aquellos hombres, aquellas personas que han sido impactadas por el mensaje de la cruz han escrito acerca de ello, y posiblemente en alguna ocasión llegaste a esos libros y fuiste sorprendido por lo que el autor contenía o presentaba acerca del tema. Lo leíste e inmediatamente después lo colocaste en el librero, lo colocaste en tu archivo, lo colocaste en un mueble, lo pusiste en un cartón, no lo sé. Ahora, el pensamiento que quisiera comunicar esta mañana es: podemos hacer eso con un libro que hable acerca de la cruz. Lo que no podemos hacer es olvidarnos del mensaje de la cruz. Ahora, tú puedes leer 1 Corintios 1, 1 Corintios 2, tú puedes leer los capítulos en los diferentes evangelios que hablan de la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario. Tú puedes seguir las pisadas en la que los autores de las cartas hablaron una y otra vez de la cruz, y puedes tomar tu Biblia y cerrarla, pero lo que no debemos hacer es jamás olvidar el mensaje de la cruz. Cicerón en sus días dijo que había que quitar de nuestro vocabulario la palabra cruz. Esta es la idea como ellos despreciativamente vieron la muerte en la cruz. Vieron las personas que regularmente llegaban a la cruz eran miserables, era lo peor, era la peor muerte, como ya se nos ha dicho en aquel momento. Sin embargo, permítame citar a este historiador llamado Mark Knoll, que dice: la mayor esperanza del pensamiento evangélico radica en el corazón del mensaje evangélico concerniente a la cruz de Cristo. Si nosotros dejamos de predicar la cruz, entonces hemos dejado de predicar la esencia del evangelio. Y si no compartimos la esencia del evangelio, entonces podemos compartir cientos de cosas, miles de cosas, pero eso no nos llevará a tener los resultados visibles de los que hemos estado hablando. Así que, por un lado, requerimos un nuevo compromiso con la cruz. Pero ese nuevo compromiso con la cruz no es porque vine a un evento donde se habló de la cruz. Ese nuevo compromiso con la cruz se da porque, como ya hemos dicho anteriormente, toda nuestra teología debe comenzar en la cruz. Entonces, ¿cuándo yo debería renovar mi vida? ¿Cuándo yo debería presentarme delante de Dios y decir: necesito un nuevo compromiso con la cruz? Cada día. Cada día. Cada día nuestro compromiso debería estar enfocado allí en la cruz. Deberíamos estar redescubriendo la trascendencia de la cruz en la toma de nuestras decisiones, en la práctica de nuestra familia, en la práctica o en la vida de la iglesia, en todo lo que ya hemos mencionado. No solo esto, sino que nosotros deberíamos ir lo más profundo posible en nuestro entendimiento de la victoria del Señor en el Calvario. Eso fue lo que hizo Calvino eso fue lo que hizo Lutero al descubrir su teología de la cruz. Simple y sencillamente fue un poco más profundo de lo que posiblemente la gente que había estado alrededor de él había ido. Así que nosotros necesitamos seguir cavando profundamente alrededor de la cruz. Acompáñeme de nuevo a 1 Corintios 1, 18. Consideremos nuevamente algunos versos de este maravilloso capítulo esta mañana.
Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. La locura o la necedad, si me la pueden conseguir a tiempo. Gracias. La locura o la necedad de la cruz debe ser entendida a la luz del primer siglo. A la luz del primer siglo. Posiblemente esto no dice lo mismo para nosotros hoy que dijo para los lectores originales de Pablo en esta ciudad de Corinto, porque no entendemos la muerte en la cruz. Para los oyentes originales, la muerte en la cruz era algo muy cruel. Para los oyentes originales, la muerte en la cruz era algo muy cruel, pero era aún algo más descabellado pensar que los creyentes del primer siglo estaban adorando a alguien que había muerto en una cruz. O sea, el simple hecho de morir en una cruz ya causaba rechazo hacia el legado o el testimonio de esa persona. La gente más ruin y más miserable llegaba a experimentar este tipo de muerte, llegaba a experimentar este tipo de martirio. Ya eso era despreciativo. Pensar que alguien había muerto en la cruz no lo ponía en el mejor recuerdo de una cultura o de una sociedad. Pero cuando los cristianos del primer siglo, los apóstoles, sus discípulos, la gente que estaba confiando en el Señor en el primer siglo, comienza a proclamar el mensaje de la cruz, y en el centro de ese mensaje ellos comienzan a adorar a alguien que había muerto en esta muerte ruin y miserable. Esa era la razón por la que los griegos decían: en verdad ustedes han enloquecido, y lo que ustedes predican es una verdadera locura. Era algo bobo, como ya dijimos, era algo absurdo, era algo tonto, era algo que causaba gran controversia para poder creer al mundo gentil. Por eso Justino Mártir, uno de los gigantes de la apología, en pocos años después de que todo esto está siendo escrito, siglo II, siglo III, él está diciendo: nos acusan de locos porque adoramos a un Dios crucificado. Bueno, las palabras de Pablo a los Corintios están siendo confirmadas por uno de los hombres que debatió, que peleó por la causa cristiana, y él está diciendo tan solo unos años después, tan solo unas generaciones después que el apóstol Pablo escribe esto: nos acusan de locos porque adoramos a un Dios crucificado. Bueno, la muerte en la cruz, como una forma de castigo, como una forma de señalar a alguien que había cometido algo malo, fue una forma de martirio por unos 1000 años. Comienza a practicarse por los persas. Ellos la instituyen como una forma de muerte. Los romanos la toman y la hacen suya como una forma de castigar a lo más ruin, y después, a la llegada de Constantino al Imperio Romano, él la erradica. Pero entonces, cuando Pablo está mencionando acerca de la cruz, realmente lo que él está diciendo es que este mensaje del Calvario seguirá siendo rechazado,
Y la razón por la que este mensaje del Calvario era en los días de Pablo y es en nuestros días rechazado, es porque es un mensaje que confronta todo nuestro orgullo. El mensaje del Calvario confronta todo nuestro orgullo. ¿Confronta todos los pecados? Sí, toditos. Ayer leíamos una lista en 1 Corintios 6, donde parece ser que es el catálogo de membresía en el libro de Corintios, ¿no? Cuando Pablo dice, esto éramos algunos de los que estamos aquí sentados. O sea, el mensaje del Calvario confronta todo tipo de pecado, pero en el centro de ese todo tipo de pecado está el orgullo. Por ese orgullo los corintios estaban identificándose a su llegada a la iglesia con ciertos líderes o con ciertas personalidades de la iglesia de Corintio, algunos con Pedro, algunos con Apolos, otros con Pablo. Por ese orgullo es que ellos rápidamente creaban estos líderes o estos hombres con los cuales identificarse. Por ese orgullo es que ellos estaban trayendo cosas de Corinto a la iglesia. Pero no solamente este mensaje es confrontativo, este mensaje nos llama a seguir al crucificado con toda nuestra vida. La manera o la forma como nosotros debemos de seguir al Cristo crucificado es con toda nuestra vida. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue mediocre. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue a medias. El sacrificio de Jesús en la cruz fue sin reservas. Hermanos, no hay otra forma de vivir la vida cristiana. Esta fue la piedra angular en la cual nosotros hemos confiado y creído para nuestra redención. No es posible vivir una vida cristiana de otra manera. Necesitamos seguir al Señor de la misma manera que Él se dio en el Calvario, con todo. Con todo. ¿Eso implica una muerte al orgullo? Sí. ¿Cuándo? Diariamente. ¿Eso implica una oposición a mi propia carne? Sí, diariamente. ¿Eso implica un sentido de autonegación de por vida hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros? Eso implica una carrera larga. Esto no es una carrera corta. Esto implica una carrera larga, una carrera de por vida en este particular. Así que debemos calcular el costo entonces de seguir al Maestro. Pero observemos algo. Pablo escribe esta carta a los corintios en un tono muy pastoral, en un tono de mucho identificarse con ellos, respondiendo casi en cada capítulo o diciéndole a los corintios que la respuesta a sus grandes problemas y dilemas era el evangelio de Jesucristo. Y el antídoto para ellos era la teología. Lo vuelvo a decir. Pablo en cada capítulo está diciéndole a los corintios, la respuesta a ustedes es el evangelio y el antídoto es la teología. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Pablo está invitando a los corintios una y otra vez a mirar en el evangelio la esperanza gloriosa de que esta fue la manera como Dios quiso revelarnos a su Hijo amado Jesús. Pero segundo le dice a los corintios, ustedes necesitan conocer a Dios cada día. Y la palabra teología yo sé que asusta a muchas personas, porque pensamos en erudición, pensamos en libros, pensamos en que tengo que tener una gran biblioteca. Olvide eso, olvide eso. El quehacer teológico de cada cristiano es conocer cada día a Cristo más y más. Y el día de mañana, cuando usted conozca algo de nuestro Señor que le es desconocido hasta ese momento, no porque es algo nuevo, sino porque es algo a lo que posiblemente usted no había llegado, entonces usted se dará cuenta de algo. Todavía hay algo nuevo que descubrir en el Señor. Todavía hay algo nuevo que descubrir en el Señor. Si nos hemos sumergido tan solo en un tema que es cardinal, que es central como la cruz de Cristo.
Pero si pensáramos en Cristo, pudiéramos pensar en tantos grandes misterios, en tantos grandes cosas que podemos saborear de Cristo. Su encarnación, su preexistencia, su encarnación, su eternidad, su santidad, su resurrección, sus atributos gloriosos. ¿Lo ve? O sea, siempre habrá algo nuevo que conocer. Me encanta el testimonio de este comentarista bíblico llamado William MacDonald, quien escribió un comentario a todo el Nuevo Testamento. Y quienes llegaron a conocer a William MacDonald decían que sus últimos mensajes fueron sus mejores mensajes. Cada vez que él pronunciaba la palabra Cristo, hacía un momento de silencio y comenzaba a llorar en el púlpito. Y alguien le preguntó una vez, ¿cómo es posible que el hombre que dedicó décadas a escribir un comentario del Nuevo Testamento llore cada vez que menciona la palabra Cristo? El anciano dijo lo siguiente: es que cada vez que le conozco más, no puedo hacer otra cosa sino llorar. Él seguía en el quehacer teológico, él seguía conociendo las glorias, las exaltitudes de Cristo. Y eso realmente es lo que el mensaje al Calvario nos llama a hacer. Así que, a pesar del posible temor con el que Pablo se presentó, como leíamos ayer, ante los corintios, el temblor ante los corintios, él no diluyó el mensaje de la cruz. Recordemos que predicar el mensaje de la cruz le había causado ya ciertos conflictos o ciertos problemas en las ciudades que él venía dejando atrás. Había tenido problemas en Tesalónica, había tenido problemas en Berea, había tenido problemas en Atenas, y sin embargo pareciera ser que él no bajaba el tono de su mensaje, sino que cada vez el mensaje lo hacía sentir más responsable de la entrega que él tenía que dar acerca de ello. Esto le había costado persecución, esto le había costado estar y seguiría estando al borde de la muerte, por lo que esto nos ayuda a entender que es imposible seguir este mensaje y recibir el reconocimiento de la gente. Observa Gálatas 1 del 8 al 9, lo que Pablo está escribiendo ahí a los hermanos en Galacia. Porque su compromiso real no era con la gente o las iglesias, su compromiso real era con Dios. Y Pablo para entonces había reconocido lo que todos nosotros hacemos bien en reconocer. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. O lo voy a decir de una manera a lo mejor más clara para nosotros: sea maldito. Verso 9: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia el evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Lo dice 2 veces. ¿Por qué lo dice 2 veces? Bueno, me imagino que para entonces ya había algunos que estaban haciendo entrega de algo que aparentemente ellos llamaban evangelio, pero no era evangelio. Y por eso Pablo repite, hace uso de esta repetición, sea anatema. Alguien, o ponme el verso 10, por favor, no lo traigo aquí. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no puedes predicar el mensaje de la cruz tratando de ser amigo de los hombres, porque lo que realmente pasa cada vez que hacemos eso es que nos convertimos en enemigos de Dios. Esto es mutuamente excluyente. Si yo busco agradar a Dios en mi mensaje, como resultado tendré enemigos en esta tierra. Pero si yo busco agradar a los hombres, entonces el asunto se pone peor. Tendré a un enemigo en el cielo. No hay forma de.
No hay forma o servimos a Dios de una manera firme y clara, entendiendo que este es su anhelo y su deseo con nosotros, o simple y sencillamente vamos a diluir el mensaje de la cruz queriendo quedar bien con la gente. El mensaje del Cristo crucificado entonces no es un mensaje llamativo, sino es un mensaje sangriento, es un mensaje demoledor, es un mensaje confrontativo. El Calvario no es un show, el Calvario no es un circo de 3 pistas, el Calvario no es una serie de Netflix para tener embobado a la gente. No, no es esto. Su contenido nunca ha sido atractivo, su contenido nunca ha sido emocionante, pero de lo que sí debemos salir convencidos es de lo siguiente, que este es el método que Dios quiso elegir para mostrarse a la humanidad. Sencillo. Esta fue la manera como Dios quiso revelarse a la humanidad en la persona y en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿La gente va a chocar con eso? Sí, pero cada vez que la gente choca con eso, pues realmente está chocando con Dios, no con el mensajero, con Dios mismo. Así que Pablo describe la predicación de la cruz como algo escandaloso, como algo horrible en aquella hora, mientras era una locura para los que se estaban perdiendo. Pablo le dice algo a los corintios: mientras es una locura para los que se están perdiendo, para nosotros es poder de Dios, estamos siendo salvos. Y cada día, dice Pablo, habemos más salvos. ¿Se imaginan esa contradicción en Corinto? Algunos salvándose y otros perdiéndose. Y es que esto es lo que la cruz hace, la cruz divide. Algunos se salvarán, otros se perderán. Así que estas son las dos posibilidades ante este mensaje. Por un lado tenemos los que se pierden, por otro lado tenemos los que se salvan. No hay términos medios, no hay medias tintas. Dios está obrando de forma paradójica, sí, Él sigue obrando de forma paradójica. Estas 6 paradojas de las que hablábamos antier por la noche siguen operando en todo su esplendor. Dios sigue mostrándose de una manera que no entendemos muchas veces. Se salvan aquellos que posiblemente en tu expectativa nunca serían salvos. Y se pierden aquellos que posiblemente en tu expectativa eran considerados amigos del reino. Paradójico, sí, muy paradójico. La expresión que coloquialmente usamos cuando una persona es buena o es moral o tiene ciertos atributos que son buenos atributos, decimos: es tan bueno que lo único que le hace falta es ser cristiano. Bueno, la moralidad para muchos llega a ser un gran estorbo para venir a Cristo, porque se sienten tan buenos que cuando tú les dices: es que eres un pecador, ellos no se ven a sí mismos como pecadores y sacan su lista: yo no he matado a nadie, yo no he estafado a nadie, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto. Y lo único que tienes que recordarle es que hubo alguien que tenía un récord perfecto y que de todas maneras fue al Calvario a morir por nosotros como pecadores. Este es el orgullo que el pecado erige o levanta en la vida de nosotros sin el Señor, hacernos pensar o creer que no le necesitamos. Y así es como opera la sabiduría de este mundo. O usted ha escuchado a los otros que dicen: lo que me estás compartiendo es bueno, pero déjame disfrutar la vida. Y ya que disfrute la vida, entonces llegaré a la iglesia, entonces llegaré al Señor. Bueno, eso también es orgullo. Esa persona que sabe si va a amanecer el día de mañana. ¿Lo ven? Por eso es que Pablo está golpeando, lacerando el orgullo de los corintios y por extensión llama y convoca a todos nosotros como lectores de las Escrituras a cuidarnos del orgullo. Vean el verso 23, porque en el verso 23 encontramos la razón por la que proclamamos el mensaje de la cruz, por la razón por la que proclamamos el testimonio de Dios. Dice Pablo: Él es piedra de tropiezo para los judíos
Había judíos que estaban tropezando con el mensaje de la cruz. Ya vimos por qué. Ellos buscaban los milagros, el poder, los portentos que se habían relatado en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, la forma como Dios quiso mostrarse fue la cruz. Ellos no veían el poder de Dios en la cruz. Estaban tropezando con ello. Pero por otro lado, para los griegos, este mensaje era una locura. Ellos no concebían la idea de la muerte en la cruz, mucho menos concebían la idea de que se adorara a alguien que había muerto en la cruz. Esto causaba burla en la vida de ellos. Así que Pablo nos pasa a decir que este mensaje incluye predicar al Cristo crucificado, a quien nos libra de esclavitud, a quien nos libra de nuestra vana manera de vivir, a quien nos libra de todo tipo de esclavitud al pecado, pero también al Cristo glorificado que ejerce juicio sobre el incrédulo. Por un lado, Él nos libra del pecado, por otro lado, Él juzgará al incrédulo por su propio pecado. Y no hay forma de pasar a este lado en el que podemos decir que estamos siendo librados por la gracia de Dios de manera humana. No hay forma en la que yo o tú como humanos podamos pasar. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda comprar, no hay nada que yo pueda facilitar para que esto suceda. Pablo está siendo muy claro en este pasaje alrededor de esto. Pero lo que también Pablo dice en este verso es que no podemos desenfocarnos de hablar solo del que premia y da galardones. Debemos seguir llamando a la autonegación del yo y a la sumisión del rey. Presentar a Cristo crucificado, presentar la victoria de Cristo en el Calvario, en la tumba vacía, incluye que prioritariamente presentamos al Señor de señores. De todas las ocasiones en las que los apóstoles se ven compartiendo o predicando a Cristo en el libro de los Hechos, tan solo en el libro de los Hechos, y no traigo en mi mente ni en mis notas esta estadística, pero de todas las ocasiones en las que ellos presentaron a Cristo en el libro de los Hechos, solamente en 2 ocasiones lo presentan como el Salvador. Y creo que son 70 y algo de veces que presentan a Cristo como el Señor. Ellos entendieron rápidamente en la proclama que tenían que hacer que a quien realmente ellos estaban dando a conocer era al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos estaban diciéndole al pecador: necesitas venir y rendir tu vida completa al Rey o no tendrás nada. Necesitas venir y rendir tu vida al Señor de Señores o no tendrás nada. Mi hermano, necesitamos considerar que esta fue la proclama en el libro de los Hechos por los primeros seguidores a los que Jesús convocó o comisionó para predicar la cruz, y cuando ellos lo comenzaron a hacer, entendieron, la gran comisión es clara: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Ellos realmente estaban comunicando acerca de un reino. Ellos realmente estaban convocando a la gente a venir rendidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Pablo tenía esta misma idea cuando le está diciendo a los corintios: Él es el Rey, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es quien gobierna sobre cada uno de nosotros. Entonces, no hay manera de prolongar este sometimiento al Señor de los señores. No hay manera. De hecho, una evidencia clara de que hemos nacido de nuevo es que nosotros venimos bajo el sometimiento del Señor. Una evidencia clara de que hemos nacido de nuevo es que no estamos prolongando nuestro caminar de obediencia al Señor. Una evidencia clara de que hemos venido al Señor es que estamos rendidos completamente, nos hemos autonegados a nosotros mismos y ahora Él reina y Él gobierna sobre nuestros corazones. No estamos prolongando que eso suceda 20, 30, 40, 50 años después.
presenta al Rey, presenta al Señor de señores, presenta a este Cristo que vino al Calvario para entonces poder inaugurar su reino. El reino ha sido inaugurado y Él es el Rey, Él es el Señor de nuestras vidas. Así que lo tenemos que presentar tal y como estoy mencionando aquí. Así que Pablo nos lleva a una conclusión cuando pensamos en el mensaje de la cruz. Ay de nosotros si no anunciamos este bendito mensaje. Ay de nosotros si no anunciamos este evangelio que se nos ha sido encomendado. Ayer que estábamos cenando recibí un audio o un mensaje de voz. No hubiera esperado que esta persona que me envió este audio o este mensaje de voz hubiera estado escuchando el mensaje. Su voz estaba entrecortada, su voz era la voz de alguien reflexivo, pero me dice: gracias por el mensaje, gracias por compartirlo tal y como lo compartiste, porque me parece que hemos estado predicando a un Cristo que no está en la Biblia. Y eso es muy peligroso. Pero lamentablemente eso pasa en muchos lugares. Ustedes recordarán el relato de la visita de Jesús con sus padres a Jerusalén. Él ha cumplido 12 años de edad y de acuerdo a las reglas, a la ley que regía la vida espiritual en Palestina o en el pueblo de Israel, a los 12 años el niño era presentado en el templo de Jerusalén y a partir de ahí él se convertía en un hijo de la ley. Es decir, a partir de ahí, de esa edad, él tenía que comenzar su entendimiento, su apreciación, su obediencia a lo que la ley determinaba, dictaba. Eso lo hacía ser considerado como un hijo de la ley. Pero cuando ellos retornan a su casa, usted recordará aquel acontecimiento, han salido en el peregrinaje y de repente se dan cuenta que Jesús no está allí. Jesús y María habían perdido a Jesús, aunque usted y yo, José y María habían perdido a Jesús, gracias, aunque usted y yo no lo podamos creer. Y lo anduvieron buscando y anduvieron de aquí por allá hasta que dieron con él. ¿Se acuerdan dónde estaba? En el templo. ¿Se acuerdan lo que estaba haciendo? Dándole cátedra a los expertos de la ley. Me temo que a muchos, como a José y a María, Jesús se les perdió hace rato. Y no se les perdió porque Jesús se haya ido, sino porque cuando nos desenfocamos del mensaje de la cruz, esto es lo que suele pasar. Esto es lo que suele pasar. Puedo hablar de religión, puedo hablar de liturgias, puedo hablar de cosas que la iglesia está haciendo, pero en mi vocabulario, en mi habla, en mi mente, Jesús tan solo viene a ser como un amuleto. Y para muchos la única vez en la que el nombre de Jesús se menciona es cuando hacen una oración y tienen que, o ellos creen que el amarre final en la oración es en el nombre de Jesús. Vean el verso 26 y 28. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Vamos de nuevo. No había muchos sabios, no había muchos poderosos, no había muchos nobles. Pero observen lo que Pablo dice. Pero los que están, Dios los escogió. Los que están, Dios los escogió. No los escogí yo, dice Pablo. No los escogió Apolos, no los escogió Pedro. No nos los escogieron ninguna de las 50 escuelas filosóficas que hay aquí en Corinto. Dios los escogió.
Y nuevamente Pablo no está haciendo otra cosa sino ser fiel a lo que todo el Antiguo Testamento nos dice una y otra vez: la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Tan solo si vas al libro de los Salmos, tan solo, sin ir a otros libros, y sigues esta expresión desde el 1 hasta el 150, las veces que se repiten las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Dios, Dios salvó, Dios tuvo a bien salvar a los suyos, vas a ser cautivado por la doctrina de la salvación. Entonces Pablo está diciendo, bueno, no hay muchos de estas tres categorías en el interior de la iglesia de Corinto, pero de lo que estamos seguros es que los que están, Dios mismo los escogió. Ahora, sorpréndase de esto, esta gente también estaba ciega, espiritualmente hablando. Esta gente también estaba muerta, espiritualmente hablando. Esta gente también estaba hundida en sus delitos y sus pecados, como Pablo dice en Efesios 2. Y sin embargo vinieron a vida, o vinieron juntamente a vida con Cristo y fueron resucitados, y el Señor obró en sus vidas. No era la iglesia ejemplar, no tenemos el tiempo para seguir caminando. Era una iglesia donde hubo pecado, donde el pecado se asomó de una manera, llega a decir Pablo en el capítulo 5, las cosas parecen ser que están más feas aquí que afuera. Bueno, eso te habla de la carne, eso te habla de la humanidad, pero sin lugar a dudas no podemos considerar que ese era el estándar de toda la iglesia. Había gente que estaba deshonrando a Dios, que estaba deshonrando la palabra de Dios, pero ese no era el estándar de toda la iglesia. Pero ponte a pensar por un momento cómo el cielo será lleno. Cómo el cielo será lleno de personas compradas a precio de sangre. Bueno, la realidad es que el cielo estará llena de personas que en algún momento estuvieron ciegas, que en algún momento estuvieron muertas espiritualmente, llena de personas que en algún momento se consideraron enemigos de Dios, pero que en la historia de la redención habían sido escogidas por Dios y llamadas por Cristo de una manera total y completa. Ese será el cielo. Este es el panorama del cielo. Hombres y mujeres, niños y ancianos, de toda nación, de toda lengua, de toda etnia, que fueron escogidos por Dios, que fueron llamados por Dios de una manera efectiva. Usted se puede imaginar cuánta gente habrá allí en la que posiblemente muchos pastores dijeron: este nunca será salvo. En la que posiblemente mucha familia a su alrededor dijera: esta es la oveja negra de la familia, este nunca va a llegar a ser salvo. Nosotros descalificamos muchas veces lo que Dios ya aprobó, solo que no somos Dios. No somos Dios. Así que aunque históricamente algunos tropezaron, como los judíos y como los griegos, ya sea que tropezaron por la vía de la cruz como una locura, ya sea que tropezaron porque no vieron en a Jesús los milagros y los portentos que ellos querían ver. Y ponte a pensar en eso. Pablo estaba en la lista. Pablo en algún momento, como hijo de la ley, como devoto a la ley, como criado a los pies de Gamaliel, posiblemente su expectativa acerca de la llegada del rey era esta: queremos ver milagros. Queremos ver el poder del rey. Queremos ver cómo es que el rey nos libera del yugo de Roma. Ahora él sabe que ha sido llamado por Dios. Está obrando y está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Así que esta congregación en Corinto, por lo que Pablo está escribiendo, debió haber sido una congregación mixta. Es decir, en la iglesia de Corinto había gentiles, griegos, gente que habían tropezado con el aspecto de la locura de la cruz, pero también había judíos, gente que había tropezado con el portento de Dios. Esa es la razón por la que Pablo está escribiendo de ambas posibilidades en esta iglesia. Pero véalo en las palabras que usa. Dice que Dios eligió lo necio. Lo necio significa absurdo, ignorante o aburrido. Dios había escogido vidas absurdas, vidas de hombres ignorantes,
vidas de hombres y mujeres aburridas, que para la sociedad en Corinto no tenían ningún atractivo. No solamente escogió lo necio, escogió lo débil. Hombres y mujeres sin fuerza física y por el uso del original, sin fuerza económica, es decir, pobres. Gente que no tenía ningún tipo de logro o de importancia en el aspecto económico. ¿Quién está escogiendo a esta gente? ¿Pablo? Pablo lo está levantando en su libro de membresía y está diciendo: este es el tipo de membresía que yo quiero pastorear aquí en Corinto. No, es Dios quien está trayendo a esta gente, lo vil, en otras palabras, gente sin importancia, gente olvidada, gente a la que nadie saluda en la calle, gente que pasa desapercibida. ¿Has visto alguna vez a alguien en una tienda o en un súper de lejos y has hecho esto? Y de repente esa persona ni siquiera te está viendo o está volteando para otro lado y tú vuelves a hacer así y pones tu mejor sonrisa y esa persona tampoco te vio. Todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no? O ido en un carro y saludado a alguien que no te vio. Bueno, esos eran los viles en Corinto, gente a la que nadie pelaba, gente a la que nadie tenía interés en tener una conversación con ella o con él. Pero también dice Pablo: el Señor está escogiendo lo menospreciado, sin valor, no vale nada, no vale nada. Y luego pone el punto final cuando él dice: Dios está escogiendo lo que no es decir, lo que no existe. Esta era la membresía de la iglesia en Corinto. Esta era la forma, no como Pablo, pero sí como Dios veía a la iglesia en Corinto. Entonces imagínate si yo estoy frente a la iglesia en Corintio, aquí está sentado Absurdo Hernández, sin fuerza Rodríguez, sin importancia Martínez, sin valor Valenzuela, lo que no existe Pérez. Bueno, vean esto, porque es el contraste que está presentando Pablo. ¿Usted se imagina cuando ellos tomaban la foto para poner la carátula de Facebook y presentar a esta congregación en Corinto? Y entonces los sabios de Corinto, entonces los filósofos de Corinto, entonces los nobles de Corinto, entonces lo más alto de la sociedad de Corinto veía a este grupo de gente en la carátula de Facebook y decían: ¿y estos tipos qué están haciendo? ¿Estos tipos dónde han estado aquí en Corinto? Son una bola de pobretones, de tontos, de locos, de bobos, y ahora dicen que adoran a un Dios que fue crucificado. Ese no era el mejor lugar a donde un noble, a donde un rico o a donde un poderoso quisiera ir en Corinto, pero ese era el mejor lugar de Dios en Corinto, y Él había seleccionado a esta gente. Él había llamado a esta gente de una manera efectiva. Dios mismo entonces, mi querido hermano, es la fuente de sabiduría, de justificación, de redención y de santificación. Así que deja de etiquetar gente. Deja de etiquetar gente. No etiquetemos a la gente. No digamos: este jamás va a venir al Señor. Ni tampoco digamos: este está, como decimos en Sinaloa, este está cuichi, este va a llegar rapidito al Señor. No, deja de etiquetar gente, porque el que hace la obra es Dios mismo, no nosotros. Él es la fuente de sabiduría, Él es la fuente de salvación, Él es la fuente de regeneración, Él es la fuente de redención, Él es la fuente de santificación, Él es la fuente de glorificación. ¿Quién se lleva la gloria en esto? Dios, completita. Y eso humilla al hombre. Eso humilla incluso al pastor o al ministro que cree que está haciendo muy bien las cosas, y porque las está haciendo muy bien debería tener resultados muy buenos. ¿Para qué? Dice Pablo.
para que nadie se jacte y el que se gloría se pueda gloriar del Señor. Primera de Corintios 1, 29 al 31, para que nadie se jacte delante de Dios, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. En otras palabras, hay que aplastar todo lo que pueda producir jactancia y orgullo en nuestras vidas. Debemos presentar una batalla frontal contra nuestro propio orgullo. Cuando la Biblia nos convoca a presentar a Jesús como el Señor, Él nos llama a anunciar su luz, nos llama a anunciar su poder, nos llama a anunciar su gloria, jamás la de nosotros. Somos los embajadores de un rey que predicamos de su luz, de su poder, de su victoria, de su tumba vacía, de que Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así que debemos regresar al centro de nuestro anuncio en la cruz. Dejamos a un lado la basura que muchos el día de hoy proclaman. Ven a Jesús para ser feliz. Basura. Ven a Jesús para ser rico. Basura. Ven a Jesús para ser exitoso. Basura. Ven a Jesús para estar súper bendecido. Basura. Lo que esta gente necesita es una buena clase de teología de la cruz. Y si eso no les es suficiente, entonces tengámoslos como gentiles y publicanos. Simplemente no son creyentes. Jesús dio su vida por nosotros. Por eso es que Él quiere que tú y yo le demos todo. No una partecita, todo de nosotros. Hay una encuestadora en Estados Unidos que por años se ha dedicado a hacer estadísticas al pueblo cristiano. ¿Quién sí se convirtió bien? ¿Quién no se convirtió tan bien? Si los jóvenes están yendo al mundo cuando llegan a la edad de la secundaria y la preparatoria, que si los matrimonios, que si cuántos ministros están haciendo bien su chamba o no están haciendo bien su chamba. Bueno, el nombre del hombre que diseñó esto es Barnas, el apellido es Barnas y todos conocen a esta encuestadora. Y me llamó la atención lo que en el comentario de Carson de este pasaje él dice: para muchos hoy Barnas es más importante que la Biblia. Dependemos de planes, programas, afirmaciones visionarias, pero en algún punto del camino hemos sucumbido a la tentación de desplazar la locura de la cruz con la sabiduría del planteamiento estratégico. Me temo, dice Carson, que la cruz, aún sin ser abandonada, corre el peligro constante de que la aparten del lugar central que deben ocupar ciertos puntos de vista relativamente periféricos que adquieren demasiado peso. Cada vez que lo periférico amenaza con desplazar al centro, no andamos muy alejados de la idolatría. Fin de la cita. Y esto es una verdad. Cada vez que la cruz deja de estar en el centro, no estamos muy lejos de volver a estar en las garras de la idolatría. Y usted recuerda lo que hemos dicho acerca de la idolatría. Nosotros tendemos a la idolatría de una manera increíble. Y cuando nos damos cuenta de que hemos estado en idolatría, tumbamos a un ídolo, nos vamos a dormir y cuando amanecemos resulta que ya tenemos a un nuevo ídolo en quien depositar nuestra confianza y nuestra seguridad. Calvino decía de esto que éramos una máquina para hacer ídolos. El hombre es una máquina para crear nuevos ídolos día tras día. Y debemos de cuidar ese aspecto. Permítame recordar 5 aspectos de la teología de la cruz, solamente para que quede bien amarrado. La teología de la cruz es teología de revelación. Es decir, contrasta la especulación que nosotros podemos desarrollar. Todo queda trastocado por la revelación de Dios en la cruz. Es decir, la cruz nos revela a Dios. En la aparente debilidad de la cruz, en la aparente necedad de la cruz, realmente lo que nosotros tenemos es
a Dios presentado de la forma en la que Él se quiso presentar. No de la manera en que nosotros queremos creer, como esta persona me decía ayer a través de su audio. No de la manera como estamos hablando de un Cristo que no existe en la Biblia. La teología de la cruz entonces es teología de revelación porque nos muestra a Dios como Él únicamente se quiso mostrar. Número 2, la teología de la cruz es una revelación oculta e indirecta. Es decir, no lo reconocemos en primera instancia. No hay forma en la que una persona que viene a la cruz pueda saborear estas glorias de las que hemos hablado en primera instancia. Va a tomar su tiempo. Va a tomar su tiempo saborear cómo es que el Dios Todopoderoso se presentó de una manera débil para tener efectos tan poderosos como los que tiene. Va a tomar su tiempo el que tú y yo apreciemos cómo un Dios tan infinitamente sabio aparentemente se presentó como un necio en el Calvario para mostrarnos todo el esplendor de su sabiduría. Pero finalmente esta revelación tiene que ser entendida en algún momento en todos aquellos que somos sus discípulos. Número 3, la revelación de Dios se encuentra en la cruz. No tenemos acceso a ella por otras formas. No tenemos acceso a ellas por obras humanas. No tenemos acceso a ellas por la razón humana. No tenemos acceso a ella a través de la lógica o de la línea recta que todos nosotros seguimos. Entonces, ¿cómo encontramos esa revelación de la cruz? Bueno, Dios tiene una manera de presentárnosla: sufrimientos. Sufrimientos. Así que cuando yo realmente digo, Señor, yo te quiero conocer más en este aspecto de mi vida, hay una manera como Dios se va a revelar. Te va a pasar por dolor, te va a pasar por sufrimiento. Y cuando llegues a la esquina y te des cuenta que la prueba ha terminado, habrás podido comprender algo de Dios que no lo comprendías antes. Habrás podido saborear a lo mejor alguna doctrina, habrás podido contemplar a lo mejor algún atributo de Dios que aunque en tu mente sabía que estaba allí, te era ajeno en la práctica. Número 4, la teología de la cruz nos muestra que solo llegamos a conocer a Dios por fe. Por fe, creyendo que si su palabra lo dice es porque esto es verdad. Y número 5, la teología de la cruz nos enseña a conocer a Dios atravesando por sufrimiento. Conocemos más a Dios mientras estamos atravesando el sufrimiento. Pero los teólogos de la gloria siguen gritando todo lo contrario. Este es el himno de los teólogos de la gloria. Queremos la corona sin cruz. Queremos la corona de oro sin jamás haber tomado la corona de espinas. Queremos la gloria del Hijo de Dios sin sus padecimientos. Queremos la resurrección sin la muerte. Queremos los privilegios de los hijos de Dios sin sus responsabilidades. Queremos el poder del Hijo sin una vida de oración. Queremos todo del Señor sin dar nada a cambio. De eso abunda. De eso abunda. Y por eso es que hemos estado concentrados en la cruz para poder decir, no necesitamos menos teología de la cruz. Necesitamos en verdad, una buena dosis de la teología de la cruz que nos enfoca y que nos regresa a ver la victoria de nuestro Señor de una manera total. Entonces, ¿cuál es nuestro predicamento al anunciar este mensaje? ¿Cuál es la situación a la que tú y yo nos vamos a enfrentar al predicar este mensaje? Bueno, permíteme hacer algunas observaciones finales. Nadie quiere predicar un mensaje que cause tantos problemas. Nadie quiere predicar un mensaje que cause tantos problemas. No, el día de hoy se quiere proclamar o predicar un mensaje que cause resultados, que tenga efectos rápidos, donde en un momento o en un instante estamos en la época de lo rápido, ¿no?
sopa Maruchan, instantánea. Pastel congelado, lo pasas 2 o 3 minutos y tienes un pastel como si estuviera recién horneado. Y para muchos el ministerio es así, como comida rápida. Entonces nadie está queriendo predicar o comprometerse a predicar un mensaje que cause tantos problemas. Por otro lado, este es un mensaje donde las personas no quieren entrar. Pero eso no es nuevo. El Nuevo Testamento está plagado de pasajes que nos dice cuál es la condición del hombre sin Dios. ¿Cuál es esa condición? Muertos. Un muerto va a querer entrar cuando tú le digas, vente para acá, la fiesta está bien buena. No, está muerto. ¿Qué otra condición recuerdas que el Nuevo Testamento nos da de una persona sin Dios? Ciegos. Ven para acá. ¿Y cómo le hace un ciego para ir? ¿No ve? ¿Se acuerdan de otra condición? Esclavizados. ¿Qué otra condición? Perdidos completamente, hundidos en delitos y pecados. O como Pablo le dijo a los filósofos en Atenas, han vivido en ignorancia. Ahora, esta gente no quiere venir simple y sencillamente porque no puede ver el valor de ser parte del reino de Dios. No lo pueden ver. No lo pueden ver. No lo pueden entender. No lo pueden percibir. Y para eso Dios necesita hacer una obra en el corazón de esta gente. Para eso Dios necesita soplar vida. De tal manera que el muerto, el ciego puede ver, el sordo puede oír, el muerto puede resucitar. Y entonces llega un pobre y debilucho predicador del arcaico mensaje del Calvario. Le proclama este mensaje y resulta que la gente dice, sí, esto es lo que estaba esperando. ¿Y tú crees que te está diciendo eso de su propio ser? No, te lo está diciendo porque ya el Espíritu Santo le ha redarguido y lo ha convencido de su pecado. Bueno, esta es la manera como Dios hace que un muerto pueda nacer de nuevo. Juan 3. Él está soplando por donde Él quiere soplar, no por donde yo le digo, a ver, échame tu airecito por aquí. No, Él está soplando y va a soplar como lo hizo en los Corintios, donde nosotros menos esperamos. Por eso es que el acto de predicar el mensaje de la cruz sigue siendo una locura. Te tienes que parar y predicar. Es una locura. No sabes de los 100 o de los 200 o de los 20 o de los 30 que tienes delante de ti, quién te va a escuchar. No sabes. Y no sabes de esos 20, 30 que sí te escucharon, si uno va a creer o si ninguno va a creer y la semilla va a quedar allí. Le compartí a alguien en la mesa, creo que ayer por la noche, de este maestro que les decía ayer que la única vez, de las miles de veces que ha tocado una puerta para compartir a Cristo, que la única vez que pusieron una puerta sobre su nariz, resulta que era un profesor prestigiado que escribe libros de griego por 40 años en un seminario muy conocido en los Estados Unidos. Es el único que rechazó que yo le predicara el evangelio, dice. Pero recuerdo escucharle algo tan lindo, dice, nosotros hacemos algunos proyectos de evangelismo en mi iglesia al año, dice, y en alguna ocasión alguien dijo, yo voy a donar 300 lámparas. Bueno, dice, no había mucha conexión, no sabíamos qué hacer con estas lámparas, pero un día vino una hermana y me dijo, pastor, yo voy a regalar 300 de estos círculos redondos que pegamos en los imanes, que pegamos en los refrigeradores para detener recibos para ser pagados. Y entonces este pastor dijo, ok, yo sé lo que vamos a hacer. Mandaron a imprimir estos imanes y venía este pasaje que dice, yo soy la luz del mundo. Venía un faro brillando y simplemente era esto, y abajo estaba la dirección de la iglesia y los servicios que tenían. Y fueron con unas bolsitas y regalaban entonces los imanes y las lámparas. Y cuando la gente llegaba y decía, qué buen regalo. Hace algunos días se me fue la luz y no tuve una lámpara para iluminar. Y entonces esta gente le decía, solo estamos aquí para regalar
esta lámpara para cuando usted la necesite y este imán para que detenga los recibos que tiene que pagar durante el mes. Dice, eso era todo lo que hacíamos. Y si ellos querían, cuando les decíamos que éramos la iglesia que estaba en el vecindario, si ellos querían que oráramos por ello, orábamos por ello, pero la primera encomienda era simplemente dejar esto en su casa. Dice, he sido tan bendecido por esa lámpara, he sido tan bendecido por ese corcho. Dice, nos ha estado llegando gente a la que le dimos esto en los siguientes 3 meses, 6 meses, dice, pero acaba de llegar una familia 10 años después. Y 10 años después, cuando ellos estuvieron en un problema, fueron y corrieron al refrigerador y encontraron ahí este corcho en el olvido. Tenían otros muchos imanes, pero fueron y buscaron este y hablaron por teléfono y dijeron, estamos en caos, ¿pudieran ayudarnos? Claro que sí. Esto fue entre semana, el domingo siguiente estaban en la iglesia entregando su vida a Cristo. Y ahora dice este pastor, estoy tan agradecido por aquel hombre que regaló las lámparas y por aquella mujer que regaló los imanes, porque ahora esta pareja nos pasó de hacer 2 veces al año este trabajo y ahora lo estamos haciendo de 6 a 8 veces al año. Y muchos han venido a los pies de Cristo por una lámpara y por un imán. Y dice, ellos son tan innovadores, dice, el otro día me dijeron, pastor, nos vamos a ausentar viernes, sábado y domingo en la iglesia. Se acercaba la Navidad, hoy vamos a estar envolviendo regalos gratis en las plazas y vamos a ir a los malls y vamos a poner que estamos envolviendo regalos porque la gente sale a veces a empacar sus regalos y nosotros vamos a estar allí y hemos diseñado un folleto acerca de que Jesús es el mejor regalo. Bueno, dice este pastor, yo tan solo les dije cómo hacerlo y ellos lo han estado haciendo por años. Cada año y cada año. Ahora tienes aquí este predicamento. El acto de predicar sigue siendo una locura. Mientras más sepa la gente lo que predicas, más te van a odiar. Mientras más sepa la gente lo que predicas, más te van a odiar. Por eso siempre que sabes de un predicador fiel, siempre que sabes de un predicador que está predicando el mensaje de la cruz, prepárate para conocer también a sus enemigos. Mientras el predicador fiel está compartiendo el evangelio, está incomodando gente, está trayendo el escándalo del Calvario, está mostrando el pecado de la gente, habrá gente que odie eso. Así que la paradoja de la cruz sigue siendo una realidad. Podemos entender que Dios mismo causó la muerte de su Hijo en la cruz para impartirnos su amor y aplicar su imputación a nuestras vidas, su doble imputación. En la cruz nuestros pecados fueron llevados por nuestro Cristo y su justicia nos fue imputada hacia nosotros. Eso es lo que sucedió en la cruz. Ahora déjeme terminar con 4 problemas que este mensaje de la cruz rápidamente nos va a llevar. Número 1, esto es un problema universal. Esto es un problema universal. Esto fue verdadero en el primer siglo para Pablo, como lo es hoy en el siglo XXI para nosotros. Donde haya una iglesia que se levanta para predicar a Cristo crucificado, rápidamente podrás reconocer que esto es un problema universal. Habrá detractores, habrá enemigos, habrá cizaña, habrá de todo. ¿Por qué? Porque la raza caída odia la cruz. Porque el pecador es antipático hacia la cruz y lamentablemente para alcanzarlos muchos han tenido que compartir un mensaje más cool. De forma tal que el mensaje de la cruz ha sido desplazado del centro. Entonces, número 1, es un problema universal. Si el Señor no viene por su iglesia y todavía tendremos, por dar un dato, pero si todavía tendremos un siglo adelante y habrá una iglesia, habrá hombres fieles al Señor predicando la cruz, el problema seguirá siendo un problema universal, gente que odia la cruz. Jesús lo tuvo, Pablo lo tuvo, y te vienes por la historia de la iglesia y vas viendo que en todo momento esto fue un problema universal. Entonces no te asustes de que sea un problema para ti y para mí. Número 2, este es un problema inevitable.
Es inevitable. Cada vez que pones en alto la bandera, el estándar de nuestro Señor, es inevitable. Estarás en medio de un tsunami. Estarás en medio de problemas inevitables. Sin embargo, sabemos que la solución para el impío sigue siendo la misma. No es disimulación ambigua lo que nosotros necesitamos. Las personas vendrán genuina y verdaderamente a Cristo solo cuando les anunciemos y les prediquemos a Cristo. Si nuestro mensaje es ambiguo, la gente vendrá ambiguamente. Pero si nuestro anuncio es Cristo y este crucificado, entonces hay una posibilidad mayor de que gente verdaderamente pueda venir al Señor por su gracia, por su fe y entregarse a Él como Él lo demanda. Entonces es un problema universal, es un problema inevitable. Número 3, es un problema comprensible. Comprensible. No hay una sola parte de nuestro anuncio que a nosotros en este momento nos parezca loco, ¿cierto? No hay ninguna sola parte del mensaje del Evangelio que en este momento, lo vuelvo a decir, nos parezca loco. A lo mejor cuando no creíamos nos parecía loco, pero en este momento, por la gracia de Dios, entendemos lo que pasó cuando éramos pecadores y vinimos por la gracia y la misericordia de Dios a ser parte de la comunidad del reino, a ser parte de la comunidad de la cruz. Ahora lo vemos y deberíamos entender que este es un problema comprensible. Simplemente las personas están muertas. O sea, entiéndelo, compréndelo, las personas están muertas. ¿Qué te toca hacer a ti y a mí? Ser obedientes, ser fieles para predicarles el Evangelio, pero no nos toca a nosotros resucitarles. Esto lo hace el Señor. Si hablamos de moralidad en nuestros días, posiblemente tendrás que terminar en una cruz. Si nuestro concepto de moralidad se mueve, entonces tendremos un mensaje hacia una sociedad que solo está diciendo lo que tú necesitas hacer es amar, es dejar de criticar todo lo que yo hago, déjame vivir mi vida como yo la quiero vivir. No seas fariseo, dame amor. Bueno, es un problema comprensible que cada vez que enfrentemos el pecado de la gente, ellos se sientan aludidos. Se sientan aludidos. Pero no hay mejor cosa que nosotros como creyentes podamos hacer que seguir recordándole a las personas de su pecado. Esto es lo que la ley hizo y eso es lo que Pablo dijo: mientras no teníamos la verdad del Señor, pero teníamos la ley nos recordaba continuamente lo que era pecado. Entonces no estás mal cuando a una persona le tienes que decir su falta y su pecado delante de Dios. Tiene nombre. Los pecados tienen nombres. A veces, sobre todo, yo escucho que cuando padres quieren excusar a sus hijos dicen: se está portando un poco mal. De veras. No sabes qué hacer con tu hijo, está todo alcoholizado todas las noches, está todo drogado. Y lo más que te puede salir de lo más profundo de tu corazón es: se está portando un poquito mal, está un poco malito. Recuerdo que una vez hablé con alguien y le pregunté, pero dijo: está un popoco malito. ¿Y qué tiene? Le dije: le duele la cabeza. Y se quedó callado. Entonces me dice: bueno, pues es que yo creo que está tomando mucho y se siente. Dije yo. Nuestra tendencia humana a veces es excusar la vida pecaminosa del hijo, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, porque yo entiendo que esto puede estar muy enraizado o muy arraigado a nuestro corazón, pero fuese mejor para nosotros no dejar de señalar el pecado de esa persona. Ahora, yo no lo estoy mandando a que usted le vaya y le grite en su cara. Si usted aprende a hacer esto en amor, porque se puede hacer en amor. El problema es que cuando esto está muy pegado a nuestra carne, solemos salir como Juan el Bautista y andar mochando cabezas. Pero tú podrías decir: hijo, estás pecando contra Dios cada vez que haces esto. Y no estoy cesando de orar por ti. Mientras más tú peques,
ten por seguro que habrá una madre, que habrá un padre que esté orando más por ti. Bueno, eso es amor, eso es misericordia. No estás ahí nada más llegando para mochar la cabeza. Estás diciéndole a esa persona que así es. El punto es que muchos han resuelto de una manera fácil estas diferencias. Y muchos dicen, el Dios de la Biblia es resumido de esta manera. El Dios del Antiguo Testamento era muy malo, mataba gente. El Dios del Nuevo Testamento es amor. Así que nada más habla de que Dios es amor. Le tengo noticias. Hay más muertos en el libro de Apocalipsis que en el libro de Josué. Un día el Señor se levantará y mandará a toda esta gente al infierno. Ese Dios de amor que la gente ve en el Nuevo Testamento es simplemente un Dios a su medida, como el Cristo que me dijeron ayer. O sea, decimos de Cristo lo que nos conviene, pero hay más muertos en Apocalipsis y condenados a una eternidad en castigo y sin Dios que en el libro de Josué. Y número 4, es un problema glorioso. Y es un problema glorioso porque la gente no puede entender el poder de Dios para salvar. La gente no puede entender el poder de Dios para salvar. Y me atrevo a pensar que muchos de los que estamos aquí tampoco lo logramos entender. Pero ¿sabes qué? No se nos pide que lo entendamos. Se nos pide que lo creamos. Porque el Señor sigue tomando lo vil y lo menospreciado de este mundo para llevar adelante una obra gloriosa. Así que nuestra honra como predicadores o como proclamadores de este mensaje posiblemente no sobrevivirá. Posiblemente moriremos y nadie sabrá si llevamos o no llevamos a alguien a los pies de Cristo. Posiblemente moriremos y quedaremos en el anonimato y nadie sabrá de ti y de mí en la historia. No somos una máquina de sermones o no somos una máquina de escribir como Spurgeon para pasar las generaciones y las generaciones y las generaciones y todavía la gente lo sigue citando y todavía la gente lo sigue leyendo y todavía la gente sigue escuchando sus mensajes. Bueno, de una manera simple para decirlo, no somos Spurgeon, no somos eso para que con el paso de los años toda la gente nos recuerde. Pero ¿sabes qué? Eso está bien si te aseguras de algo. Y esta es la esencia del mensaje de la cruz. Predicadores van, predicadores vienen. Algunos dejan de ser, otros se levantan para predicar la locura de la cruz. Pero lo que este mensaje comunica es que mientras nosotros como mensajeros no sobreviviremos, el Dios que decidió acercarse a la humanidad en la persona y en la obra de su Hijo amado Jesús es eterno. ¿De qué tengo que jactarme? ¿Lo ves? ¿De qué tenemos que jactarnos? De nada. Por eso el que se gloríe, dice Pablo, gloríese en el Señor. Así que sin el poder del Evangelio realmente estamos perdidos. Sin el poder del Evangelio no tenemos nada que ofrecer. El Evangelio sobrepasa la razón, la racionalidad y la aparente sabiduría humana y en cambio da al Cristo glorioso, al Rey del universo y a la fuente auténtica de sabiduría. Termino con 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien merece la adoración, la exaltación, la gloria cada vez que una persona viene al Evangelio, ese es Dios y nadie más. Dios seguirá usando gente vil. Dios seguirá usando gente aparentemente menospreciada, no solamente para venir a ser parte de una congregación local. Dios usará ese mismo tipo de personas para seguir comunicando a otros las glorias y las exaltitudes de Cristo. Así que
Vivamos no siendo escándalo de nosotros, pero prediquemos a Cristo, quien siempre ha provocado un escándalo donde ha sido predicado. Cuida que tu vida, cuida que tu andar en el Señor no sea un escándalo para los demás, pero predica al Cristo, que donde se ha predicado ha sido un escándalo. Esta debe de ser la marca que nosotros dejamos. Así que termino con 3 expresiones simplemente. Abraza el mensaje de la cruz. Abraza el mensaje de la cruz. Cuando lo abraces, lograrás que tu vida esté centrada en el Evangelio. Vidas centradas en el Calvario. Eso es lo que repercute verdaderamente en vidas transformadas. Esto no es iglesismo. Esto no es una idea vana de lo que es el Evangelio. Abrazar el mensaje de la cruz te invitará día a día a que sigas muriendo a ti mismo y lo sigas conociendo a Él. Segundo, obedece este mensaje de la cruz. Obedece este mensaje de la cruz. Seamos proclamadores de este mensaje a la altura de la demanda bíblica, aunque eso cueste ir contracorriente en la cultura en la que nosotros estamos viviendo. Y tercero, sé fiel al mensaje de la cruz. Ser fiel al mensaje de la cruz incluye poder ver el poder de Dios en nuestra debilidad, poder ver la sabiduría de Dios en nuestra locura y poder ver la gloria de Dios aún en nuestra vergüenza. Lo vuelvo a decir, ser fiel al mensaje de la cruz incluye poder ver el poder de Dios en nuestra debilidad, poder ver la sabiduría de Dios en nuestra necedad o locura y poder ver la gloria de Dios aún en nuestra vergüenza. ¿Esto es loco? Esto es loco para quien no conoce a Dios. Esto es loco para quien no tiene a Dios, pero esto cada vez que lo conocemos más y más se convierte en algo muy sabio, muy poderoso y muy glorioso para nuestras vidas. Así que sigue a Jesús, síguelo, obedécelo, sé fiel al Señor. Puestos en pie, vamos a orar.